días, buenas tardes, buenas noches. Quiero enviarle un saludo en esta preciosa noche o día o tarde, porque algunos tendrán su tiempo para oír el mensaje en el transcurso de la mañana, otros probablemente en la tarde, otros probablemente en la noche. Y quiero que usted sienta que le estoy enviando un abrazo en el Señor, de que es importante para mí que usted pueda sentirse completamente acompañado en medio de la escucha del mensaje. Y quiero decirle también que falta poco tiempo para que volvamos a vernos, para volvernos a compartir, para, para seguir creciendo en Cristo juntos, amén, y congregacionalmente. Aunque en estos meses nos ha tocado individualmente, pero ha sido una bendición que el Señor nos ha regalado. Ha sido un tiempo especial, ha sido un tiempo individual para que podamos recapacitar, para poder interiorizar, para tener ese momento, ese tiempo de, de que se aquieten todas nuestras situaciones cotidianas que muchas veces nos hacen perder el centro de nuestra relación, que es Cristo. Y por eso en esta noche, o mañana o tarde, como le dije al principio, quiero predicarle bajo el tema ¿cómo hemos respondido al mensaje de Dios? Porque si de algo usted y yo no nos podemos quejar en estos meses que hemos estado en nuestros hogares, es que el mensaje de Dios nos ha llegado. El mensaje de Dios ha sido compartido. El mensaje de Dios ha sido expuesto. El mensaje de Dios ha llegado a nuestros hogares a través de estos medios tecnológicos. Y la pregunta más importante, antes de volver a reunirnos congregacionalmente, es una pregunta individual. ¿Cómo he respondido al mensaje de Dios? Y para disertar un poco en esto, quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Se lo repito, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Y recuerde el tema, ¿cómo estamos respondiendo al mensaje de Dios? ¿O cómo hemos respondido al mensaje de Dios? Esta carta escrita por Santiago, por Pedro y por Juan no fueron dirigidas a alguna iglesia en particular. Eso es universal. Santiago, que es uno de los hermanos del Señor, ¿verdad? Creyó tardíamente en él. Sin embargo, él fue el líder de la iglesia en Jerusalén y de los cristianos de origen judío en todo el mundo. Eh, Básicamente él escribió acerca de la coherencia de la conducta cristiana para que nos podamos ubicar. Cuando usted y yo leemos el primer capítulo de la carta de Santiago, vamos a recibir de inmediato un impacto a través de su triple advertencia contra el engaño. Si usted va conmigo ahí y quiero que tenga su Biblia abierta en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 16, Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis. En el 22 dice, lo que acabamos de leer, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en el 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y esas son tres advertencias que nos da Santiago en su libro. Pero así como nos da esas advertencias, también Santiago nos deja ver claramente en el versículo 18, vaya conmigo ahí, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, Jesús, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir Santiago a través de este versículo 18? Que el antídoto contra toda esta advertencia que nos ha hecho anteriormente y que hemos leído contra el engaño es verdaderamente la palabra de Dios. Es decir, la revelación que Dios nos ha dado en Cristo y el testimonio bíblico sobre Cristo.
Porque cuando usted y yo prestamos atención a la palabra de Dios, vamos a evitar la tragedia de ser engañados y de nosotros mismos engañarnos. Hay dos aspectos importantes porque nuestra respuesta a la palabra se cumple en dos etapas y para ello tenemos que entrar en la primera etapa y el llamado de Santiago es a oír atentamente la palabra de Dios. Ciertamente usted puede sacar el tiempo para escuchar esta palabra o una disertación de mi hermano Eric o de mi hermano Cristian o del pastor Joel o de la pastora Jocelyn, etcétera, etcétera, o de cualquier otra persona y puede hacerlo por hacerlo. O bien verdaderamente puede tomar su tiempo tranquilamente, reposadamente y disfrutar de la palabra. Recuerde que nosotros estamos siendo advertidos, y yo quiero ser muy claro en eso, que estamos siendo advertidos en los versículos que le dije, el 16, el 22 y el 26 del capítulo 1 de Santiago, de unos engaños que se pueden presentar en el camino. Pero lo más importante y lo que yo quiero resaltar en esta noche es el antídoto, por decirlo de alguna forma. El antídoto es la palabra del Señor. Y como le dije, se cumplen dos etapas. Porque lo primero que necesitamos hacer es oír atentamente la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de que hay que oírla atentamente, es que debemos de sacar un tiempo tranquilo, donde podamos escucharla, donde podamos meditarla. Eso es como cuando usted y yo vamos a recibir instrucciones para hacer un trabajo. Necesitamos prestar atención. Ninguno de nosotros que nos van a explicar algo para obtener un beneficio propio o familiar va a ir a algún lugar a perder su tiempo. No, no, no. Va con la mejor disposición, va con la mejor esta actitud de poder atender completamente a todo lo que se le va a explicar. Y la palabra del Señor no es una excepción. Al contrario, la palabra del Señor es primordial que usted y yo verdaderamente le escuchemos atentamente, porque ahí están las instrucciones que nos van a librar de un engaño o de que nosotros nos engañemos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Y eso es importante que lo tengamos claro en esta noche. Yo quiero que usted, en el nombre poderoso de Cristo Jesús y a través del poder de su Espíritu Santo, haga en este momento una interiorización de cómo ha estado respondiendo a la palabra del Señor, cómo ha estado respondiendo al mensaje de Dios. Han pasado, como le dije, ciento y resto de días y han sido no sé cuántos mensajes, pero le aseguro que han sido bastantes mensajes, aparte de su devocional diario, los que hemos escuchado y cómo ha sido nuestra respuesta. Y es muy fácil poder uno mismo responderse. ¿Por qué? Porque yo tengo que haber notado un cambio en mí mismo. Nosotros nos conocemos, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos si hemos avanzado, si hemos crecido, si verdaderamente hemos puesto atención a la directriz o a la dirección o a la instrucción o a la exhortación que Dios ha venido dándonos a través de su mensaje. Y eso nos va a dejar claro si lo que hemos hecho es poner atención atentamente o simplemente escucharlo por escucharlo. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es incluso de dar mensajes prematuros. Cuando Él dice que todos debemos de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar, en el versículo 19 nos está sacando a luz nuestra tendencia natural. ¿De qué? De que ya estamos nosotros respondiendo sin que alguien haya terminado de hablar. Entonces, nosotros somos de aquellos que nos lanzamos a dar una respuesta sin dejar que alguien termine su idea. Eso es tendencia natural. Nos apresuramos también a dar opinión, olvidando que la boca de los necios hablará sandeces. Y eso usted lo encuentra en Proverbios 15:2. Por lo general, lo último que hacemos cuando en realidad debería de ser lo primero que usted y yo hacemos, es poner freno a nuestra lengua y escuchar. ¿Cuánto nos cuesta poner freno a nuestra lengua y escuchar? Y es algo que usted y yo tenemos que ir dominando. Es algo que usted y yo tenemos que ir avanzando en pos de eso, porque es una tendencia natural que todos los humanos tenemos, perdón. Encontramos un principio general, pero tiene una aplicación muy amplia. Y es que es mejor escuchar que hablar. Y usted habla con consejeros y ellos dicen que el mejor consejero es el que escucha, el que tiene la capacidad de escucharlo a usted, de atenderlo, de ponerle atención, de no dar respuestas prematuras, de no dar consejos sin dejar que usted termine primeramente, de no abrir su boca a no ser de que usted lo pida. Y eso es algo en lo que usted y yo debemos de trabajar.
algo en lo que usted y yo debemos de meter mano, algo en lo que el Señor nos está llamando en este día que metamos mano, que cambiemos nuestra tendencia natural de ser impulsivos a la hora de hablar y refrenemos nuestra lengua y escuchemos primeramente. Como les dije, es un principio que tiene una aplicación muy amplia y es que es mejor escuchar que hablar. Escuchar respetuosamente es un valioso secreto de cualquier relación armoniosa entre hermanos y hermanos, esposos y esposas, padres e hijos, gloria al Señor, tíos, primos, etcétera, etcétera. Eso es un valioso secreto para mantener una relación armoniosa y en especial ciertos aspectos y en especial en nuestra relación con Cristo. ¿Cuántas veces solo hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no refrenamos nuestra lengua y seguimos hablando y en ningún momento dejamos que Dios nos hable? Decimos que no escuchamos al Señor, pero es porque hemos dado espacio a nuestra tendencia natural de solamente hablar, 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 hablar y no dar espacio a escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto que no la escuchas? ¿Hace cuánto que en medio de una oración no hace espacio para que Dios te hable? Recuerde, porque la primera etapa es que nosotros debemos de oír atentamente la palabra de Dios. Y nosotros podemos sacar una deducción en medio de todo esto a lo que nos referimos a la oración cuando estamos hablando con Dios. Y es que Él nos invita a que sea un diálogo y no un monólogo. A veces lo de nosotros simple y sencillamente es un monólogo y no es un diálogo. Porque nuestra tendencia natural a hablar antes de escuchar nos vence. Dios nos ha hablado y Dios nos ha invitado a escuchar su voz. Sin embargo, a veces escuchamos de las escrituras solo lo que queremos escuchar. ¿No? Eso que nos reconforta, eso que estamos, con lo que estamos de acuerdo, eso que creemos que podemos cumplir, eso que nosotros estamos obedeciendo. Pero ¿qué pasa con todo aquello que cuando escuchamos causa como un estruendo y nos desafía y nos presiona nos reta y nos lanza ante un desafío grande para traer un cambio a nuestras vidas, un crecimiento espiritual, un desarrollo de madurez espiritual? ¿Qué pasa con todo eso? A veces lo desechamos. Por eso el tema de esta noche es cómo hemos respondido al mensaje de Dios. Y usted puede devolverse en la cantidad de mensajes que hay durante estos 3 meses y va a ver que hay una secuencia lógica de los mensajes. Dios ha venido hablando de diferentes aspectos. Dios ha venido hablando de diferentes puntos. No ha hecho, gloria al Señor, un mensaje de un tema, un mensaje de otro tema. No, ha habido una línea, una secuencia de mensajes. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar en esta noche cómo hemos estado respondiendo al mensaje de Dios. No vea la figura humana. Ponga la atención al mensaje de Dios. Que es Dios quien está hablando a usted y quien me está hablando a mí. Que es Dios quien quiere que usted y yo escuchemos atentamente. Porque hay cosas que aún nos están venciendo. Porque aún hay temores en nuestra vida. Porque aún hay circunstancias que no hemos logrado entregar al Señor. Porque aún hay, gloria al Señor, puertas abiertas en nuestra vida que necesitamos entregar al Señor para que las cierre. Pero eso se hace solamente respondiendo después de haber escuchado atentamente. Entonces la primera etapa que vamos a encontrar es que debemos de escuchar atentamente la palabra de Dios. Ahora, el otro reto o la otra etapa en la que se basa el apóstol Santiago, el hermano Santiago, perdón, es en actuar en obediencia a la palabra de Dios. Hay un llamado a actuar en obediencia a la palabra del Señor. Vaya conmigo a Santiago 1:23 y va a ver lo que dice ahí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hay una metáfora que es muy elocuente y es una metáfora acerca del espejo. ¿Por qué? Porque un espejo nos da siempre un doble mensaje. Nos dice a la vez lo que somos y en consecuencia lo que deberíamos de ser.
El espejo nos puede decir a nosotros, mire, tiene una mancha en la mejilla derecha, tiene, gloria al Señor, sucio el cachete izquierdo, tiene algo en la nariz, etcétera, etcétera. Es mejor que te lo limpies. Pero cada vez que usted y yo nos miramos en el espejo, debemos de actuar según lo que vemos. Y qué mejor que confrontarse con la palabra. Qué mejor espejo que ir a la palabra del Señor. Qué mejor espejo que poner nuestro rostro enfrente de la palabra del Señor y saber cómo estamos. ¿Quiénes somos en Cristo? Cuando usted y yo nos miramos atentamente en el espejo de la palabra de Dios, ella nos va a decir lo que somos y lo que deberíamos de ser. Escúcheme bien, cuando usted y yo verdaderamente nos miramos atentamente en el espejo de la palabra de Dios, nos va a decir quiénes somos y lo que deberíamos de ser. Y eso trae una implicación muy amplia, porque aún usted y yo no somos lo que Dios quiere que seamos. Y por eso es que cada día debemos de estar trabajando, cada día debemos de estarnos entregando, cada día debemos de estar buscando ese camino hacia la santidad que el Señor nos ha estado pidiendo, ese camino hacia un cambio radical en nuestra conducta cristiana, ese camino, gloria al Señor, a vernos, gloria a Dios, trabajando en función de ser semejante a Cristo, como hace el llamado el apóstol Pablo en una de sus cartas. La palabra de Dios debe de ser escuchada, recibida y obedecida. Escúcheme bien, quiero repetírselo una vez más. La palabra de Dios debe ser escuchada, recibida y obedecida. Porque verdaderamente sin eso usted y yo no vamos a tener un verdadero discipulado nunca. No vamos a poder decir que somos discípulos. Porque los discípulos hacen lo que su maestro les dice, gloria al Señor. Los discípulos siempre van a buscar, gloria al Señor, ir en función de los requerimientos, de lo que el maestro está enseñando, le está solicitando. Por eso, como le vuelvo a repetir y quiero que le quede muy claro, el mensaje es cómo hemos respondido al mensaje de Dios a través de este tiempo donde hemos tenido que estar en nuestros hogares. Hemos levantado nuestro altar familiar, hemos levantado nuestro altar personal, hemos mejorado en la oración, hemos mejorado en el ayuno, hemos mejorado en la lectura, hemos mejorado, gloria al Señor, en la adoración, hemos mejorado en representar más dignamente a Cristo sobre esta tierra, hemos mejorado en honrar el Evangelio como hemos de honrarlo, hemos estado compartiendo el Evangelio como Dios lo ha estado pidiendo, hemos estado trabajando en función de que nuestra comunidad o los vecinos sepan que hay un apoyo espiritual a la par de cada uno de ellos. ¿Cómo hemos estado respondiendo al mensaje de Dios? Lo he escuchado atentamente, sería la pregunta más concluyente. ¿He escuchado yo atentamente la voz de Dios o hay unos mensajes que sí los escucho y otros no? Hay unos mensajes que sí les voy a prestar atención porque me gusta la forma en como X hermano o X hermana predica. Se nos olvida que la esencia es una y es la palabra de Dios. Se nos olvida que Dios nos habla a través de diferentes vasos. Se nos olvida que es la palabra la que tiene poder para transformar y cambiar nuestras vidas. Se nos olvida que el llamado es a atender atentamente esa palabra y a ponernos en obediencia, a actuar a través de lo que Dios ha venido pidiendo. Si usted tuviera que darse una nota en estos últimos días que quedan, después de 3 meses, ¿cuál nota se daría en cuanto al crecimiento espiritual y el desarrollo de su madurez espiritual? Si usted tuviera que ponerse una nota después de estos 3 meses para del 1 al 10 decir cuántas veces ha atendido atentamente la palabra del Señor, ¿cuánto se pondría? Si usted tuviera que ponerse una meta para decir del 1 al 10 cuánto ha obedecido de lo que ha escuchado, ¿cuánto se pondría? Es un reto y es un desafío. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos llama a cambiar algo, el Espíritu gloria al Señor, nos impacta, el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos pide que hagamos eso para poder ir creciendo, porque ninguna palabra vuelve vacía, siempre cumple el efecto con el cual es enviada. Usted y yo somos confrontados constantemente a través de esta palabra. Usted y yo somos retados siempre a través de esta palabra maravillosa. Pero ¿cómo estamos respondiendo a ese mensaje verdaderamente? ¿Cómo estamos nosotros, gloria a Dios,
tomando lo que Dios nos ha venido hablando, cómo usted y yo estamos digiriendo lo que Dios nos ha venido hablando y pidiendo, gloria al Señor. Sabes, se avecinan también tiempos difíciles porque la comunión no va a poder ser la misma, gloria al Señor, por un tiempo, porque la estructura del culto no va a ser la misma, probablemente por un tiempo, gloria al Señor. Se avecinan aún cambios en cuanto a horarios, en tiempos de cultos, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabe? Dios nos ha venido recordando que su palabra está presente todos los días y que lo que hemos logrado cultivar en todos estos días que han pasado, donde usted y yo hemos avanzado escuchando la palabra del Señor y creciendo espiritualmente, debe de seguir así. Usted y yo no estamos siendo llamados a cambiar porque una vez más nos vamos a congregar, no. Al contrario, usted y yo estamos siendo retados y desafiados a seguir con este estilo de vida que Dios ha permitido en estos 3 meses que usted y yo desarrollemos para luego congregacionalmente, gloria al Señor, poder compartir en Cristo. Gloria a Dios. Nada, esto no puede cambiar y para eso es en esta noche esta palabra, para que usted y yo pesemos lo que Dios nos está hablando, para que usted y yo, gloria al Señor, no estemos desechando lo que hemos cultivado durante todos estos meses, para que usted y yo sigamos haciendo lo que Dios nos ha venido hablando durante estos meses, gloria a Dios. Gloria a Dios porque volveremos a congregarnos. Gloria a Dios porque volveremos a compartir. Pero los altares de nuestros hogares tienen que seguir encendidos. Nuestros estudios de la palabra tienen que seguir encendidos. Perdón, nuestra meditación de la palabra tiene que seguir encendida. El poner oído atentamente a lo que Dios nos está hablando tiene que seguir encendido. ¿Cuál va a ser tu actitud una vez que nos volvamos a congregar? ¿Cuál va a ser, gloria al Señor, sus acciones una vez que nos volvamos a congregar? Porque estos 3 meses tienen que haber radicalmente cambiado nuestro estilo de vida en Cristo. Porque estos 3 meses tienen que habernos hecho ver un montón de cosas alrededor de nosotros que habíamos dejado de hacer que son esenciales en el reino. Porque estos 3 meses, gloria al Señor, Dios nos ha venido mostrando y marcando el camino por donde debemos de ir para seguir avanzando en Cristo. Es sumamente importante que usted y yo hayamos puesto atentamente oído a lo que Dios nos ha hablado, a su mensaje. Quiero concluir con la pregunta que inicié. ¿Cómo hemos respondido al mensaje de Dios? Cada uno de nosotros interiorizaremos, nos valoraremos, haremos un análisis de nuestra vida cristiana a hoy y seguiremos avanzando en Cristo Jesús, porque como siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, Jesús es el único que nos permite virar en U. Si tenemos que hacer un alto y volver a retomar lo que hemos dejado de hacer, hagámoslo en este día. Hagámoslo para la honra y la gloria de nuestro Señor, porque Dios ha venido tratando con todos indistintamente. Porque la pandemia ha servido y ha sido un instrumento para que Dios trate con nosotros y Dios nos hable al corazón y Dios nos muestre lo que quiere de nosotros. Gloria al Señor. Y aunque hemos estado unidos congregacionalmente a través de un medio tecnológico e informativo, nuestra relación con Cristo debe haber crecido. Porque hoy sí, más que nunca, podemos decir que el activismo ha cesado. Hoy sí, más que nunca, podemos decir que tenemos el tiempo disponible para hablar con Dios. Así que una vez más te pregunto, ¿cómo has respondido al mensaje de Dios? Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, lo esencial, lo maravilloso, Padre amado, que es
poner atención, Señor, a tu palabra, Dios de gloria, para poder obedecerla, para poder crecer, para poder ser transformados, Señor de gloria, para poder compartirla, Dios bendito y maravilloso, para poder ser, Señor eterno y maravilloso, portador de este maravilloso evangelio, Señor, que cambia y transforma vidas, Dios de gloria. Mira a cada uno de mis hermanos en Cristo, mira a cada una de mis hermanas en Cristo, Padre amado. Recuérdale, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, que el llamado en esta noche es a que interioricemos cómo hemos estado respondiendo ante tu mensaje, Señor, porque tú no has cesado de hablarnos, Señor, tú no te has detenido para darnos tu instrucción, tu dirección, Padre amado, tu exhortación, Dios de gloria, tu motivación, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esa palabra que nos transforma, esa palabra que nos reta, esa palabra que nos desafía, esa palabra que nos ayuda a crecer, esa palabra, Dios de gloria y Padre eterno, que discierne nuestros pensamientos, Padre amado, y penetra hasta lo más profundo y produce cambio y metamorfosis, porque es la única que lo puede hacer. Muchas gracias te doy, Señor amado, y que cada uno de nosotros verdaderamente podamos, Señor, sacar el tiempo para meditar atentamente, Señor, en lo que tú nos has hablado. Te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.